bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá, cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Y continuamos con este tema tan interesante, ¿no? Y que estoy intentando darle un acercamiento psicoanalítico a estas preguntas, ¿no? Alrededor de cómo va funcionando nuestra memoria, ¿no? Porque, como le digo, si nos quedáramos en el video anterior, que por favor véalo, ¿no? Porque lo estoy tomando esto como una continuación, porque son un montón de temas y sí es algo complejito y está padre, la verdad, pensar un poquito en este tipo de cosas. Nos vamos a topar con que hay una parte biológica en nuestra memoria, ¿no? Que a veces vamos obviando, ¿no? Como que nos empezamos a sentir seres de luz, ¿no? O una cuestión etérea, pero tenemos almacenamiento, tenemos células, tenemos cosas que van haciendo, ¿no? Nuestra personalidad. Pero hay una cuestión mecánica, biológica y también hay una cuestión subjetiva. Y en el video anterior estábamos hablando justamente sobre cómo la combinación de estas dos cosas nos van dando unas manifestaciones muy curiosas de cómo son nuestros recuerdos. La pregunta con la que habíamos comenzado el video es si se pueden recordar las cosas que se nos han olvidado. La respuesta es sí, pero nos abrió otra pregunta. ¿Qué es recordar? ¿No? Fíjese, si pensáramos en cuestiones tal vez muy básicas, ¿no? Muy concretas, por ejemplo, si usted en algún momento memorizó malamente, ¿no? Fíjese la babosada que hicimos ahí. Si usted memorizó la tabla periódica, ¿no? Y le digo malamente porque la tabla periódica se hizo para evitar memorizar los elementos, ¿no? Era para tener una referencia sin necesidad de almacenar todos esos datos. Pero, bueno, ya no, nos fastidiaron ahí en la escuela. Pero si usted la recordó, ¿no? Si usted la memoriza, seguramente al día de hoy pueda, aunque no la tenga muy clara, ¿no? Volver a memorizar esa parte, ¿no? Más bien traer esa memoria completa de su pasado. Y uno podría decir, bueno, pues eso fue en la secundaria, en la preparatoria, tal vez, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a acordar ahorita? Si usted agarra una tabla, fíjese qué es lo que va a pasar, dependiendo de cómo sea su función de memoria, ¿no? Y ahí es en donde nos vamos a dar cuenta justamente de esa parte mecánica, ¿no? La va a ver usted y le va a empezar a hacer sentido. Ah, argón, el peso atómico, entonces era ¿qué seguía? Tal. Va a necesitarle dar unas 2, 3 pasaditas y se va a acordar, ¿no? Yo no podría decir, qué bárbaro, ¿no? Los misterios de la mente. No son los misterios de la mente. Lo estuvo repitiendo durante días cuando era adolescente, ¿no? Ahí quedó. Pero, como le estaba explicando en el video anterior, queda como desahuciada, desconectada de cualquier otra cosa, porque si usted no se dedicó a la química, pues jamás la volvió a utilizar. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que tal vez usted no la recuerda completa, ¿no? Sino que nada más se acuerda de una parte, o se acuerda de repente con huecos. Y ahí es en donde, fíjese cómo estamos siendo testigos de cómo se va deteriorando nuestra memoria. No es porque se haya, ¿cómo lo podríamos decir?, borrado, sino que lo que estaba consolidando ese recuerdo, ¿no? Que son estas conexiones neuronales, al momento de estar en desuso, empiezan a moverse hacia otros lados y la información queda inconexa. Cuando nosotros hacemos un esfuerzo por recordar, ¿no? Y por tener herramientas que nos vayan ligando esto, esas conexiones pueden regresar, ¿no? Y nos da acceso a esa memoria que teníamos. Entonces, fíjese cómo esa es una cuestión totalmente mecánica, ¿no? Que también tiene un aspecto emocional, ¿no? ¿Por qué? Porque parte de lo que nos hace recordar eso es la presión que sentíamos en ese tiempo, ¿no? Si yo era bueno para estudiar, si era malo, si tenía miedo de reprobar, ¿no? Si había algo condicionante con mis calificaciones. Ese afecto es lo que le va dando, digamos, como un extra punch, ¿no? Es lo que va como cementando todavía más esas conexiones. Por eso es que no se nos olvida tan fácil una información tan boba. Piénselo en otra cosa. Intente recordar su número telefónico de cuando era niño. Seguramente tenía muchos menos números que los que tienen ahora, pero le aseguro que lo va a recordar, ¿no? Nada más con que escuche 2, 3 numeritos o con que alguien se lo mencione, igual y ahorita usted no lo recordó. Pero ¿por qué nos acordamos de esa cosa tan irrelevante? Porque en su momento, cuando éramos niños, nuestros papás nos dijeron, si te pierdes, ¿no? Yo me llamo así, tú te llamas así, esta es tu dirección y este es tu número de teléfono. Si te pierdes, vas con un policía y le dices este número. Entonces, fíjese nada más, la memoria, cómo se consolidó, ¿no?
Nosotros aterrorizados viendo una persona enorme, preocupada por nuestra integridad, diciéndonos que esos números nos iban a salvar la vida de los robachicos, no se nos va a olvidar jamás, ¿no? Ese es el punto. No es porque tenga algo mágico el número, sino por el afecto con el que se vive. Y esto lo estamos viendo en recuerdos que nosotros, como le digo, vamos consolidando como a propósito. Pero hay muchas cosas que pues no era la idea que se nos quedaran de esa manera, ¿no? Simplemente son vivencias, son cosas de todos los días. Y eso es lo que va sucediendo en nuestro día a día. Hay muchas vivencias, vamos teniendo interacciones con personas y van teniendo esta misma función en nuestra memoria. Se van consolidando, nos van dando una estructura y nos van dando un terreno, nos van dando un contexto con la cual nosotros vamos a responder en un futuro. Si llegamos a un trabajo nuevo, es lo primero que hacemos. Empezamos a reconocer a las personas, empezamos a identificar qué es lo que tenemos que hacer en nuestro trabajo y esto nos va a servir como un contexto para responder, ¿no? Ya sabemos que fulanito es medio bromista y medio pesado, entonces intentamos evitarlo. No es como que todos los días sea algo nuevo y tengamos que recordar a todas las personas, si se fijan, sino que ya se va haciendo parte de nuestro contexto. Lo mismo sucede con la cuestión traumática, ¿no? O con nuestra infancia. La diferencia, ¿no? Es que si se fija, cuando nosotros somos niños, pues todo es nuevo, ¿no? Todo tiene esa carga de afecto tan grande. ¿Por qué? Pues porque, uy, era la primera vez que comía palomitas, ¿no? Fue la primera vez que me gritaron mis papás. Fue el primer beso que le di a una persona. Fue la primera vez que tuve una mascota. La primera vez que murió mi mascota, ¿no? Todas estas cosas se van viviendo de una manera intensísima, ¿no? Entonces van quedando así como ese número de teléfono de cuando éramos niños, ¿no? El asunto y la cuestión acá sobre lo inconsciente es que cuando estamos hablando de algo inconsciente es justamente de esas cosas que quedaron ligeramente inconexas de lo demás, pero nos siguen haciendo ruido. Si se fija, ahí hay algo muy curioso que no se acaba de entender por qué sucede o cómo sucede, pero los datos son más difíciles de recordar que las emociones. Esto es una cosa muy rara, curiosa de cómo va funcionando y que le digo que siguen siendo ciertos misterios del funcionamiento, ¿no? De nuestra mente, de nuestro cerebro. Porque podemos quedar totalmente inconexos en datos, pero nos puede quedar el miedo de algo, ¿no? Fíjese, esto llega a suceder en situaciones en donde los niños todavía no hablaban o quedan cosas irrepresentadas, ¿no? Por ejemplo, a un niño que se le estuvo llevando al hospital cuando estaba recién nacidito, ¿no? O en sus primeros meses de vida, puede quedarle un trauma lo suficientemente duradero como para que de adulto le den miedo a los hospitales, ¿no? Y el niño no puede decir, pero todavía ni hablaba, no sostenía la cabeza, tenía los ojos así como satélites de un lado para otro. ¿Cómo se va a acordar? Porque no se acuerda uno del hospital, pero nos quedó un miedo sobre el entorno, ¿no? No está significado es un hospital o es lo demás, sino que de repente empiezo a acercarme a ciertos lugares o a ciertas circunstancias, ¿no? Y me empieza a llenar una sensación de pánico y no sé ni por qué, ¿no? Esto justamente es esto que le digo de cómo va quedando más duradera la conexión del recuerdo, del afecto, que de los datos como tal. O sea, es más fácil acordarnos de ciertas cosas, a veces ni siquiera como números, por ejemplo, olores. Los olores nos duran muchísimo tiempo el recuerdo, ¿no? Eso de, ay, huele como a qué huele, ¿no? Y era el perfume de la abuelita que nada más conocimos 2, 3 años y nos quedó ahí puesto, ¿no? Y es porque van teniendo un significado diferente por cómo vamos privilegiando algunos de nuestros sentidos. Entonces, ahí es el asunto. Las palabras, los números no van quedando igual de consolidados en nuestra memoria como las sensaciones, como el miedo, como el placer. Y aún así eso va quedando en un recuerdo. Entonces, si se fija, si pensáramos en un recuerdo así como una bola de estambre que quedó conectada de varios lugares, con el tiempo se va desconectando, se van perdiendo ciertas conexiones, pero el afecto y algunas otras conexiones con otros recuerdos que lo van asociando siguen. Y esto lo podríamos entender, si lo pensáramos de esta manera, como ese aspecto inconsciente de nuestra persona, que no es algo que tengamos todo el tiempo presente, pero que está afectando nuestras decisiones. Y por lo general así queda todo. Así quedó nuestra infancia en general. ¿Por qué? Porque no se nos olvidó nuestra infancia. No está presente, pero todas esas vivencias que fueron tan importantes siguen estando ahí. Y siguen estando en referencia con todo lo demás. Y aparte se van fortaleciendo con el tiempo. No ese primer recuerdo,
sino recuerdos posteriores. Por ejemplo, fíjese cómo en un primer momento tal vez nosotros decíamos, es que mi hermano es mi mejor amigo, ¿no? Es que mi hermano es mi cómplice, mi hermano es tal. Y llegó un punto en el que nos llevaron a la escuela y mi hermano iba a una hora y yo iba a otra, ¿no? Entonces, pues mi hermano ya no era tan mi cómplice, pero encontré a alguien similar que me hacía sentir algo parecido. Y era mi mejor amigo. Entonces mi mejor amigo era mi cómplice y era tal y cual y cual. Y después de eso llegó un momento de la escuela en donde ya perdí contacto con él, pero yo ya tengo una referencia desde mi hermano en esos primeros momentos y después esos primeros amigos que tuve en la escuela para en mi adultez o en momentos posteriores saber con qué personas me gusta asociarme, ¿no? Y todo esto viene desde la casa, desde esa primera vivencia que tuvimos con nuestros hermanos, ¿no? Pero que se va reforzando con la repetición a lo largo de nuestra vida y de nuestro tiempo. Y por eso es que se va haciendo esto nuestra personalidad, nuestra manera de ser. Entonces, otra vez, fíjense nada más todas las babosadas en las que nos acabamos metiendo, pero la pregunta era, ¿podemos recordar? ¿Qué es recordar? Esto es recordar. No estamos recordando exactamente lo que sucedió, pero si se fija, hay una referencia que nos puede llevar a eso. Y realmente, si lo estuviéramos pensando, ese recuerdo fue cambiando, porque la relación que yo llegué a tener tal vez con mi hermano en ese primer momento, pues era una relación de niños. O sea, yo sentí la complicidad de mi hermano, pues porque mi hermano tal vez me sonrió, ¿no? Mientras yo hacía alguna tarugada y mi hermano se sonrió, entonces yo dije, mi hermano, somos uno mismo. Yo le di todo ese significado, igual y mi hermano nada más le dio gracia, ¿no? Y la vida de mi hermano corre para un lado distinto y el significado es totalmente distinto para él. Pero eso que yo viví en ese momento se va reforzando y eso es lo que yo estoy buscando, esa sonrisa del otro, esa complicidad que quedó, pero que no es lo que vivió mi hermano, es lo que yo representé de lo que estaba sucediendo. Entonces, eso es lo que va marcando la manera en la que yo me voy a relacionar con ciertas personas. Y esto lo estamos viendo en aspectos muy chiquitos de la personalidad, ¿no? Muy chiquitos de cómo nos vamos relacionando. Pero fíjese, si esto alrededor lo vamos entendiendo en una casa con un aspecto disfuncional, por ejemplo, con un padre iracundo, ¿no? Un padre que me castigaba cada que yo hacía algo mal a sus ojos, ¿no? Uno podría decir, ¿qué recuerdo me va a dejar eso? ¿Cómo lo voy a consolidar? ¿Cómo yo estoy haciendo una relación con la autoridad? ¿Cómo voy a buscar relacionarme con las autoridades fuera de casa? Porque mi papá tal vez me dio esos regaños y me dio esos golpes, pues en un rato que estuve, pero yo ya tengo 50 años, ¿no? ¿Por qué sigue haciendo sentido? Porque hace un eco en nuestra historia, porque ese primer momento lo vamos repitiendo y lo vamos buscando, porque eso es lo familiar para nosotros. Entonces, si se fija, nos queda lo bueno, pero también nos queda lo malo, ¿no? También se van haciendo ligas alrededor de estos recuerdos con las cuestiones que no son tan saludables como el abuso, ¿no? Como, por ejemplo, las personas iracundas. ¿Por qué? Porque esas son las personas que yo conozco, ¿no? Ese es mi punto de referencia. Y no quiere decir que yo tenga que recordar exactamente, no es que tiene que ser exactamente como mi papá, no, son partes que quedaron y que en el camino se fueron modificando y eso es lo que nos hace tan diferentes de nuestros padres, pero tan iguales al mismo tiempo, ¿no? Entonces, fíjese cómo, si regresáramos muchos pasos a la discusión que estamos teniendo ahorita, ¿cuál es la idea de olvidar? ¿No? Porque también va teniendo una función y es algo que nosotros vamos haciendo hasta de manera consciente, ¿no? Es algo que nosotros sabemos que nos puede disminuir el dolor en ciertas cosas. No podemos olvidar del todo, no podemos borrar a las personas de nuestra vida. No, fulanito me trató muy mal en mi relación, entonces lo borro. No, para mí esa persona ya nunca existió. No, ya esa persona se hizo parte de nosotros. Es parte de nosotros porque conforma parte de nuestra historia, lo bueno y lo malo, ¿no? Ahí el asunto es que nuestro intento de olvidar para disminuir el dolor, y esto pasa muy a menudo cuando alguien muere, ¿no? Que muere y pues no es que nos hayamos peleado y se haya ido, ¿no? Sino que murió pues, por causas por la que usted guste y nosotros seguimos queriendo a esa persona y nos duele querer a alguien que no está porque no regresa ese afecto, porque nos recuerda su falta. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Nosotros, de manera consciente, le digo en parte, ¿no? O inconsciente, por eso es que se dice que el tiempo lo cura todo, pero empezamos a olvidar a las personas, empezamos a olvidar esa relación. No la vamos a poder olvidar del todo, no es algo que se nos va a borrar, pero fíjese cómo va quedando en desuso, ¿no? Así como estas memorias que estábamos hablando hace tiempo.
va quedando en desuso y por lo tanto se va desconectando de nuestra cotidianidad. Y nos queda un recuerdo, y por eso es que cuando viene la pregunta, es que ¿cuándo me va a dejar de doler la ausencia de la persona? Nunca nos va a dejar de doler porque siempre va a estar ausente. Se va a mantener esa ausencia hasta que nosotros muramos, ¿no? Y se pierda todo. No es algo que se supere de esa manera. La manera en la que se va superando alrededor del olvido es que pierda relevancia algo, ¿no? Que ya no es que todos los días llore porque lo estoy buscando, ¿no? Porque llego y me siento en el café y todavía lo sigo esperando. No, eso se nos va olvidando, se va debilitando esa conexión y llega un punto en el cual pues nos acordamos tal vez el día que murió la persona, tal vez en su cumpleaños, tal vez con ciertas cosas, dependiendo de qué tan importante era para nosotros, pero eso es lo doloroso de perder a alguien. Mientras más importante es para nosotros, más nos va a doler su ausencia, ¿no? Y es algo que no se quita, porque no se nos olvidan las cosas de esa manera. Lo único que pasa es que queda en desuso. Y es algo todavía más complicado, porque fíjese cómo, si lo pensáramos tal vez no en un duelo, ¿no? Sino en un divorcio, ¿no? Que nosotros decimos, yo ya no quiero saber nada de esta persona, quedé muy fastidiado, quedamos peleados, me dijo, yo ya no quiero saber nada. Quiero volver a empezar mi vida en lo amoroso, ¿no? Y cuando decimos quiero volver a empezar, pues ya desde ahí está la fantasía, ¿no? ¿Por qué? Porque sigo teniendo que verlo en los juicios de divorcio, porque sigo teniendo que verla cuando regreso a buscar a mis hijos, porque sigo teniendo que verla todas las navidades de mi vida, porque sigue siendo familiar de mi familia, ¿no? Entonces, no podemos olvidarnos del todo de la persona, no podemos cortar toda comunicación, ya se hizo parte. Y eso es algo que mientras nosotros, aparte, vayamos reforzando, nos va a ser mucho más difícil continuar con nuestra vida, ¿no? Si lo pensáramos en un duelo, pues no hay mucha alternativa, o sea, tenemos que seguir adelante. Pero cuando hay una situación de un divorcio, nosotros, pues casi quedaría como un abrevadero. ¿Por qué? Porque entonces, pues bueno, ¿para qué busco, no? Si no voy a poder pasar Navidad con otra persona, pues bueno, ya me lo intento llevar un poquito mejor. O siempre va a estar ese problema, siempre vamos a vernos en las juntas de padres de familia hasta que vayan creciendo los niños. Entonces, como que ya nos vamos haciendo la idea y nos hace mucho más difícil separarnos. Ese es el problema, ¿no? Eso es algo que dentro de las separaciones, si lo pensáramos en relación con la memoria, eso es lo que lo va haciendo más difícil, porque estamos refrescando la memoria constantemente. Y esa es la forma de no olvidar, ¿no? Si lo quisiéramos pensar de esta manera, así como en lo contrario, ¿cómo podemos hacer para que las cosas no se nos olviden y para que las cosas se fortalezcan, ¿no? Si estábamos pensando en una relación se fortalece mientras constantemente hayan vivencias positivas que le van sumando a todo lo que ya sucedió, porque muchas de esas cosas positivas van a ir perdiendo relevancia. Fíjese, por ejemplo, si lo pensamos con una pareja, ¿no? Tal vez los años de noviazgo se viven, bueno, como si hubiera sido lo más bonito del mundo. ¿Por qué? Pues porque me regaló esas flores, porque me llevó a ver tal película, porque nos dimos nuestro primer beso en tal lugar. Pero eso va a perder relevancia con el tiempo. ¿Por qué? Pues porque va a pasar 1, 2, 3, 5 años. Y ya las flores de hace 5 años pues ya no huelen, ¿no? O sea, ya no es algo que se va a recordar, que sigue teniendo ahí una parte, ¿no? Que es parte de la historia. Pero si nosotros durante esos 5 años no hicimos más, ¿no? Si no le fuimos sumando a esa relación, eso va a quedar en desuso, el afecto se va a perder, ¿no? Va a disminuirse al punto en el que ya no queremos estar relacionados con esa persona y empezamos a buscar otras personas o simplemente se enfría la relación y nos separamos, ¿no? Esto, si se fija, nos va dando una explicación como una manera de acercarnos a entender qué es lo que sucede con nosotros alrededor de la memoria, ¿no? Porque no le vamos dando a veces la importancia necesaria a todos estos procesos. Como le digo, nos vamos viviendo como si fuéramos simplemente un ser de luz, ¿no? Porque no nos interesa mucho cómo va funcionando nuestra cabeza, cómo vamos funcionando nosotros. En algún momento del video lo mencioné, cómo somos máquinas biológicas hasta cierto punto, pero somos máquinas con conciencia. Eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Por eso es que no es como que nos borremos y nos aumentamos cosas. Y por esto es que nada de eso de la programación mental sirve, porque no funciona de la misma manera que con una computadora. Nosotros tenemos procesos de memoria muy distintos y mucho más complejos. Esto, ojalá y lo entiendan, no como que ya tomó el seminario completo, ¿no? Sobre cómo se va formando nuestro aparato psíquico, sino como un acercamiento de más o menos cómo funciona. Estoy intentándoselo resumir en 20 minutos, en videos de 20 minutos en YouTube, pero hay mucho más, ¿no? Hay mucho más que nos va conformando y que es muy interesante saber cómo funciona. ¿Por qué? Pues porque esto nos va dando herramientas para alcanzar a distinguir
cuáles son pamplinas de lo que escuchamos, ¿no? Y aún con todas estas cosas que le puedo explicar yo, si se fija al inicio de los videos, le dije, este es un acercamiento que tenemos a entender cómo va funcionando, que está fundamentado, que tiene sus estudios, pero que esto no es el punto final de la verdad de cómo funciona todo esto, ¿no? Todavía no sabemos un montón de cosas, pero esto nos da una manera un poquito más acercada, un poquito más científica a entender cómo es que se van formando nuestros recuerdos y qué es lo que pasa con esto de olvidar y recordar. Pero bueno, pues por el día de hoy, hasta acá vamos a dejar el video. Espero que haya sido de su agrado. Son temas de repente un poquito ya más, como más teóricos, un poquito más complicados, que entiendo que no van a ser del agrado de todos, pero que también es bonito de repente hablar de estas cosas y intentarle dar un poco de explicación a ciertas cosas, porque si no, nada más asumimos que sabemos ciertas cosas y le aseguro que muchas cosas le sorprendieron de lo que hablamos el día de hoy. Pero bueno, yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.